Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Iglesia Tierra de Bendición presenta una palabra del corazón de Dios directo a tu corazón. A continuación, nuestro pastor Yuri Gualberto Martínez. Esperamos que la palabra de Dios llene tu memoria, gobierne tu corazón y guíe tu vida. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir esta mañana nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos vamos a ver Hebreos capítulo 11. Muchas gracias, hermano Víctor. Gracias, Dios le bendiga. Hebreos capítulo 11. Vamos a pedirle al Espíritu que sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas. Esta mañana, mis hermanos, pues sé que ya son varios meses ya, vamos ya para 5 meses que la iglesia ha estado cerrada. Bueno, en sí la iglesia no ha estado cerrada, sino que hemos dejado de reunirnos como pueblo. La iglesia siempre ha estado dispuesta, abierta para ser solidaria ante la necesidad de nuestro prójimo. Y aparte de eso, mis hermanos, pues orándole al Señor que en su debido momento Él nos dé la orden para volver a estar nuevamente reunidos. A lo mejor tal vez sea casi imposible el volver otra vez a como estamos. No sé cuánto tiempo va a pasar. Sin embargo, pues desde ya nosotros hemos tomado algunas medidas para poder tener sanitizantes acá en la iglesia, para cuando nos digan que podemos ya empezar la reapertura. Tentativamente está más o menos para el 4 de septiembre. Pero confiamos en que sea el Señor el que pueda obrar en gran manera. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos gloriosos. Y alguien dirá, pastor, ¿tiempos gloriosos, pastor? ¿A esto le puede llamar tiempos gloriosos? Pues hermano, el capítulo 11 es una biografía, es una corta biografía, ¿verdad? De lo que hombres de Dios, hermano, que por algo la palabra los puso ahí. De hombres de Dios que, mis hermanos, en sus debidos momentos atravesaron retos mucho más duros, difíciles que nosotros estamos atravesando, mis hermanos, con muchas más limitantes que las que nosotros podamos tener. Pero fueron hombres de Dios que se caracterizaron por mantenerse firme en la fe, por creerle a Dios, creerle a sus promesas y por actuar de inmediato, mis hermanos, y permanecer firmes hasta el último día de sus vidas. De estos hombres son de los que nosotros necesitamos aprender. Hace 2 semanas el Señor me inquietaba para hablar acerca de una palabra de fe en medio de esta pandemia. Y qué mejor forma, hermano, que aprender de aquellos hombres que pasaron situaciones mucho más precarias, más difíciles de las que usted y yo podemos pasar, hermano. Hombres que fueron probados, hermano, no por las situaciones en las cuales nosotros vivimos, sino, hermano, hombres que se quedaron sin nada, se quedaron en la calle, se quedaron, hermano, hombres que se quedaron solos, hermano. Hombres que muchos de ellos, hermano, no tuvieron seguidores, hicieron la diferencia en medio de tantas cosas. Y la mayor parte de ellos, o muchos de ellos, hermano, pagaron con su propia vida el permanecer firme en la fe. Y todos ellos tuvieron que renunciar a los sistemas que habían en ese momento, los sistemas predominantes de ese momento. Hicieron la diferencia. Entonces, cuando yo le digo que estamos viviendo tiempos gloriosos, a lo mejor para usted sea algo contraproducente, porque mientras algunos en estos tiempos, hermano, para algunos, hermano, ha sido un buen momento para refugiarnos en el Señor y para ser solidarios con nuestro prójimo. Para otros ha sido sinónimo a lo mejor de deprimirse, de cuestionar tantas cosas, que por cierto, cuando hablamos de la fe, hermano, el Señor nos habla de aquella fe que le dijo aquel niño, mis hermanos, que aquellos niños que se acercaban delante del Señor, como aquel niño que le llevó, aquel jovencito que le llevó aquellos panes, aquellos peces, y hermano, por algo se lo llevó a Jesús. Aquellos niños que se acercaban delante de Jesús en su inocencia, porque encontraban a alguien accesible, alguien que podían
alguien que su rostro reflejaba, irradiaba confianza, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, sé en estos momentos precisamente, hay muy buenos amigos, pastores, hermanos, que ellos lamentablemente están ahorita en un hospital. Mis hermanos, esta hora no es la hora para ir al supermercado, mis hermanos. Esta no es la hora para hacer otras cosas que no tendríamos que hacer. Esta es la hora, hermano, para que estuviéramos nosotros en nuestras casas, meditando en la palabra, siendo agradecidos con el Señor. Esta es la hora, mis hermanos, que nosotros tendríamos que estar, aquellos que todavía, hermano, hemos visto la mano gloriosa y misericordiosa del Señor. La Biblia dice que para todo hay tiempo, y este es el tiempo, hermano, en que nosotros tendríamos que ocupar para estar sentados con nuestros hijos, dándole las gracias a Dios, porque en su grande amor y misericordia, hermano, nos ha dado salud, nos ha dado un empleo, nos ha dado un techo, hermano. El trabajo se ha vuelto un privilegio que muy pocos salvadoreños, o la minoría de los salvadoreños, tienen. Ingresos es lo que menos tienen. Mucha de la gente que vienen aquí a nuestras iglesias, más de algún aprovechado de venir, eso es sin duda, mis hermanos. Pero la mayor parte de esa gente que, hermano, mientras usted recibió un salario, mientras muchos de nosotros tenemos un techo, tenemos una refrigeradora, hermano, una nevera con alimentos, hay gente que no tiene para el sustento de ese día. Hay gente que antes de las 7 de la mañana viene, y a lo mejor nosotros podemos hablar tantas cosas de ellos, mis hermanos, pero vienen esa hora porque no hay desayuno, mis hermanos. Pero vienen esa hora porque no hay un sustento que darle a sus hijos. Y Dios ha sido misericordioso con nosotros, hermanos. Entonces, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos gloriosos porque estamos viendo la mano del Señor. El problema es que muchos de nosotros no somos agradecidos, mis hermanos. Este no es hora para que usted esté en la cocina, para que esté lavando, mis hermanos. Si para todo hay tiempo, ¿por qué la hora del culto la vamos a ocupar para eso? ¿Por qué vamos a ocupar la hora del culto, la hora de estar? Hermano, muy ocupados podemos ser, hermano. Pero debiéramos de ver en nosotros, hermano, un corazón agradecido con Dios. Hermano, ayer le daban el alta a un amigo pastor. 45 días ingresado. Y te va a pasar 15 días en cuarentena domiciliaria. O sea que estamos hablando, hermanos, 60 días. Mis hermanos, ¿acaso no hemos entendido que somos tan frágiles, hermano, frente a la situación que estamos viviendo? Es que sería tan sencillo para el Señor llamar nuestra atención, hermano. Sería tan fácil para el Señor llamar nuestra atención. Pero antes, hermano, del Señor hacerlo, nos previene. Hay una iglesia muy importante a la cual yo amo mucho, hermano, donde casi todos sus predicadores, hermanos, incluyendo al pastor y a su esposa, y muchos de ellos con una salud bastante delicada. Y Dios, ¿qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho el Señor en nosotros? ¿Cómo mostramos nosotros nuestro agradecimiento? Pastor, yo doy mis ofrendas y mis diezmos. Sí, pero ¿qué tiempo le dedicamos? Es que mire, para que Dios nos doble el brazo es tan fácil, hermano. Es que solo necesita tocar un poquito uno de nuestros hijos. Solo necesita el Señor, hermano, que llegue una pequeña enfermedad. Y ahí nosotros empezamos a derramar nuestra alma delante del Señor. Pero ese no es el Dios a quien nosotros adoramos, hermano. El Dios a quien nosotros adoramos, debemos de acercarnos delante de Él, hermano, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Hay muchos de mis hermanos que algunas veces me preguntan: pastor, ¿puedo llegar a la iglesia? Gracias a Dios, hermano, tenemos nosotros un espacio bastante grande y es ventilado, mis hermanos. Eso nos da cierta ventaja para que usted pueda sentarse en una forma separada, mis hermanos. Pero ¿cuántos hermanos en esta época de pandemia, en lugar de mandar una palabra de aliento, hermano, no podemos llamarlos líderes, si no hemos hecho la parte que nos corresponde, mis hermanos?
Hoy hay tantos medios, una palabra compartirle a la gente que está, hermano, a cargo de nosotros. Si no, hermano, Dios el día de mañana va a demandar. Y hermano, yo le doy las gracias a Dios porque puedo hablar, hermano, por hombres y mujeres de nuestra iglesia que han hecho un papel extraordinario, mis hermanos. Y si yo lo he visto, hermano, Dios lo ha visto en ustedes, y Dios no lo va a pasar desapercibido, mis hermanos. Y han visto la mano del Señor en sus vidas. Pero tenemos nosotros que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que saber distinguir los tiempos, hermano. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que nosotros encontramos, hermano? ¿Qué es lo primero que ataca una situación como la que estamos viviendo? En nuestra fe. Empezamos a cuestionar todo, hermano. Y sobre todo si estamos mal económicamente hablando. Perdemos nuestra fe, mis hermanos. Este es el ejemplo de hombres y mujeres que no perdieron la fe, que fueron firmes en la fe, que le sirvieron al Señor con todo gozo, con denuedo, mis hermanos, y que jamás retrocedieron, mis hermanos. Entonces, estos momentos difíciles es para que nosotros busquemos más del Señor, para que nos refugiemos en el Señor. Estos momentos son, mis hermanos, para que nosotros, mire, ¿acaso el Señor, hermano, cuando hablaba de guardar un día, para muchos llegaron a idolatrar, y idolatran el séptimo día? No, más que eso es, en pocas palabras, el Señor diciendo, hermano, de los 7 días que tiene la semana, ¿qué día me vas a dedicar a mí? ¿Qué día vas a...? Y si este día lo ocupamos para hacer otras cosas, mis hermanos, estamos actuando de una forma negligente y mal agradecidos con el Señor. Porque si no podemos estar ni un momento, hermano, adorando al Señor, de los 7 días que tiene la semana, y vamos a ocuparlo para otras cosas. Bueno, hermano, si nos tocara, si realmente somos siervos y siervas del Señor, ¿qué estaríamos haciendo a esta hora, hermano, si fuera un día normal? Estaríamos acá. Entonces, ¿por qué vamos a ocupar este tiempo para otras cosas? Es un momento, hermano, son momentos gloriosos que Dios nos está pidiendo. Y que un día, hermano, no nos va a hablar como nos fue en los negocios, hermano, de la vida. Un día nos va a preguntar qué fue lo que hicimos con el don y el talento que Él nos dio. Entonces, hermano, el talento, el don que Dios nos dio, el privilegio que el Señor nos dio, todos los días se va a ver afectado y confrontado con la fe. Y nuestra fe, mis hermanos, es la primera que es atacada. Cuando un hogar se desintegra, lo primero que sucede es la fe. Cuando alguien llega al hospital, hermano, lo primero que se confronta es la fe. Cuando hay un accidente, lo primero que se confronta es la fe. Cuando hay un desastre natural, lo primero que se confronta es la fe. O sea, la fe es tan importante. Entonces, en estos tiempos de pandemia, hermano, lo que más es atacado es nuestra fe. Usted no me lo va a negar. ¿Cuántas veces se ha levantado en la mañana, hermano, y se ha sentido sin fuerza, sin ganas? Bueno, ¿qué voy a hacer? No estoy con trabajo, no tengo trabajo. O peor algunos a lo mejor con plata, con dinero, pero ya perdieron el rumbo de sus vidas, el rumbo de lo que realmente es el evangelio. Mis hermanos, nosotros los pastores, hermano, a lo mejor nos habíamos enfrascado en tantas cosas. Mis hermanos, yo sé de que nos morimos de ansias porque se abra el templo, hermano. Pero, hermano, ¿acaso a lo mejor lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, hermano? Mire, muchas iglesias en Estados Unidos se reabrieron, hermano. Y la semana que se reabrieron, esa semana, muchos de sus congregaciones fueron infectados con coronavirus. Hermano, ¿no será, hermano, que el Señor permitió todo lo que está pasando para ver dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Qué calibre de fe es la que nosotros tenemos? Porque el que tiene un calibre de fe y le cree al Señor, no hay nada ni nadie que lo detenga ni que lo haga cambiar el rumbo de su vida. Pero aquellos, hermanos, que cuando llega una prueba, una dificultad, o cuando llega la oportunidad de hacer negocios, preferimos los negocios del mundo, los cuales son perecederos, más que los negocios del Señor. ¿Cuál es nuestra fe, mis hermanos? ¿En qué está radicada nuestra fe? Mis hermanos, necesitamos volver a esa palabra de fe
esa palabra esperanzadora que tenían estos hombres. Veíamos el domingo pasado que dice la palabra del Señor, hermano. La palabra nos enseña que aún para hacer el Señor la creación, ocupó de la fe, de la nada, hizo algo glorioso, algo bonito, todo lo que nosotros vemos, de la nada. Dice que fue constituido el universo por la palabra, hermano. De modo dice que lo que no se veía fue lo que no era real, hermano. La fe hace que sucedan las cosas de lo que no se ve, de lo que no se palpa. Ahí sale la fe. Cuando dice que la fe de Abel era una fe que tenía que ver con justicia, con sinceridad y con tantas cosas, lo que vi en su corazón, no así la fe de Caín, mis hermanos. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y mire lo que dice el versículo 5, dice la palabra de la siguiente manera, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, dice. O sea de que, hermano, cuando un día desapareció Enoc, todos sus familiares empezaron a buscarlo. Toda una comunidad, los que vivían alrededor, empezaron a lo mejor a buscar. Mira, ¿alguien ha visto a Enoc? ¿Alguien ha visto a Enoc? La última vez que lo vimos nosotros estaba hablando con don fulano. ¿Alguien sabe del paradero de Enoc? ¿Alguien sabe? No, no sabemos. Porque dice la palabra, no fue hallado, dice. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice. La Septuaginta dice que Enoc era agradable a Dios, dice. Era tal el calibre de fe del cual la palabra del Señor nos habla, que en medio de un mundo, hermano, que empezó a pervertirse, a corromperse, este hombre vivía entre la maldad, vivía entre tantas cosas, hermano, entre tanta corrupción. Pero esta maldad no lo corrompió, hermano, porque su fe estaba tan seguro del Dios a quien le servía y tenía un concepto tan alto acerca de lo que Dios es, hermano, que lo podían proponer tantas cosas. Dice la palabra del Señor, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo testimonio de quién? Que dice Hebreos 11:2, que nos decía la palabra, que por ella dice alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Y cuando dice alcanzar un buen testimonio es cuando es Dios personalmente el que testifica de nosotros, hermano. Cuando es Dios el que da fe de nuestra fe. Oiga bien, es Dios el que da fe de nuestra fe. Entonces aquí Dios daba fe de la fe y de lo diferente y de lo distinto que era un hombre del calibre de Enoc. Una generación, hermano, que con los años Dios tuvo que mandar un diluvio, mis hermanos. Entonces, toda esa generación, hermano, todo eso le tocó vivir a Enoc. Pero no se corrompió. Fue diferente a los demás, hermano. Enoc es una muestra de aquel hombre que, mientras en una sociedad predomina, hermano, la corrupción, predomina el engaño, predomina la mentira, predominan tantas cosas. Mientras vivimos en una sociedad donde el hombre, hermano, para alcanzar sus objetivos no le importa pasar encima de quien sea. Una sociedad de una hipocresía que aún hasta los que decimos que no lo somos, hermano, a lo mejor es de lo que más estamos llenos. Una sociedad, hermano, tan corrupta, una sociedad en la cual le tocó vivir a Enoc. Y en medio de esa sociedad que le tocó vivir a Enoc, hermano, él hizo la diferencia, él hizo algo distinto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque su fe no estaba radicada en su propia justicia. Su fe estaba radicada en el Dios de la gloria. Y este hombre, hermano, llamado Enoc, es un hombre que dice la palabra que le agradó a Dios con su proceder y con su caminar. Entonces habría que nosotros preguntarnos nosotros hoy en día, mis hermanos, ¿es agradable nuestro caminar, hermano, lo que está en nuestro corazón, en nuestra vida, es agradable al Señor? Es agradable a Dios. El apóstol Juan decía, si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, el tal dice, no conoce a Dios. No conoce a Dios, así de sencillo, aunque diga que ame a Dios.
no conoce a Dios. Entonces el Señor conoce mis pensamientos, conoce lo que está en mi corazón. Él lo conoce, Él me conoce perfectamente, hermano. Y si es Dios el que me conoce a mí, Dios se siente agradado. El proceder, lo que Dios sabe, lo que Dios ve en nosotros, el Señor puede testificar de nosotros, hermano. El Señor puede hablar desde nosotros. ¿Qué concepto tiene Dios de nosotros sabiendo lo que nosotros maquinamos? Sabiendo las reuniones que tenemos con nuestros amigos, sabiendo las reuniones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, sabiendo las reuniones que tenemos con nuestros vecinos, sabiendo, hermanos, lo que nosotros hablamos a la mesa. Él lo conoce perfectamente, mis hermanos. Entonces, hermanos, Dios conocía a Enoc y Dios podía testificar de Enoc. Y podía testificar, hermano, el Señor de Enoc, a quien conocía perfectamente. Y esta fe Dios no la pasó desapercibida, mis hermanos. Mis hermanos, ¿qué tipo de fe tenía este hombre, mis hermanos? Es que le voy a explicar. La fidelidad, el corazón, la fe de este hombre, hermano. O sea, él tenía fe en un Dios vivo y verdadero. Entonces vivía él para agradar a Dios. Entonces, el vivir para agradar a Dios por la fe que tenía en Dios, hermano, esto hacía que fuera un hombre justo, que fuera un hombre, hermano, recto, que fuera un hombre distinto a los demás. O sea, no es aquella, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios en esa forma. O sea, este hombre conocía tan perfectamente a Dios que no le importaba, hermano, lo que los demás pensaran de él. Porque Dios testificaba de la rectitud, de lo que verdaderamente era este hombre. O sea, nosotros podemos ver a alguien, hermano, y decir, mire, este hombre es un hombre muy recto, fíjese. Es un hombre de hogar. ¿No será, hermano, que algunas veces nosotros no pecamos porque no hemos tenido la oportunidad? ¿No será, hermano, que algunos no hemos dejado a Dios porque no se ha visto la oportunidad, hermano, de que el mundo nos absorba con su negocio y todo eso? Y por eso nosotros, hermano, perseveramos en el Evangelio. ¿No será, hermano, que algunos pueden hablar de fidelidad y de lealtad porque todavía no se ha presentado la oportunidad para ser desleales e infieles, hermano? ¿No será, hermano, que hay hombres y mujeres, hogares sólidos que nosotros vemos y que nosotros admiramos y hasta podemos nosotros meter nuestras manos al fuego por esos hogares? ¿No será, hermano, que no ha llegado la infidelidad y la deslealtad porque simple y sencillamente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo? Es que ahí es donde se prueba la fe. La fe de este hombre se probó en medio de una sociedad corrupta. Y en medio de miles, hermano, ese hombre fue diferente porque le creyó a Dios. O sea, él sabía el Dios en el cual creía, hermano. Entonces él caminó agradándole al Señor, viendo que los demás hacían negocios sucios, hermano, negocios turbios, que se dedicaban a tantas cosas, hermano. No, este hombre dedicó su vida al Señor y Dios no lo pasó desapercibido. Hermano, muchas veces hay tantas cosas que nosotros vemos, hermano. Nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios juzga por lo que Él ve en el corazón y en las intenciones del corazón. No, dice el Señor, habla de rectitud porque no ha tenido la oportunidad de robar, pero al tener la menor oportunidad lo va a hacer. Criticamos los políticos de nuestro país, hermano. Criticamos el sistema político, criticamos nosotros todos, hermano. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos la oportunidad que ellos tienen? ¿Qué pasa si se nos presentara un negocio, hermano? Bueno, ¿qué de ahorita se nos presenta un negocio, hermano? ¿Se va a sentar a escuchar la palabra y adorar a su Señor, hermano? No, hermano, muchos no lo haríamos. Esta no es hora para que usted vaya al supermercado. Esta no es hora para que esté haciendo tantas tonterías o tal vez cosas que parezcan importantes, mis hermanos. No, hermano, es que lo que sucede es que muchos no van al supermercado porque no tienen dinero, hermano. ¿Por qué no otra hora? ¿Por qué no otro día? ¿Por qué no la simple horita que tenemos de poder adorar al Señor? ¿Por qué esta hora, pues? No, mis hermanos,
Habría que preguntarnos esta mañana, la fe, la conducta, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra mente, ¿es del agrado de Dios? Dios se agrada de lo que usted tiene, de los sentimientos que usted tiene. Dios se agrada de eso. ¿Está de acuerdo Dios, hermano, con cómo usted se conduce? ¿Está de acuerdo Dios? Preguntémonos. No le preguntemos ni a nuestros cónyuges, que son los que mejor nos conocen, porque a lo mejor no le vamos a entender. Pregúntele al Señor: Señor, ¿es de tu agrado mi proceder? Enoc, podía preguntarle al Señor, hermano, porque caminaba en medio de la corrupción, en medio de tantas cosas, como en un campo minado, y Dios podía dar fe que ese hombre no se corrompía, hermano. Y Dios podía dar fe que ese hombre, hermano, su pasión era servir al Señor, agradarle a su Señor. Y no era por su propia justicia, sino porque él tenía una fe tal como la fe que nosotros debemos de tener en el Señor. Cuestione todo lo que quiera cuestionar, pero nunca cuestione al Dios vivo y glorioso, hermano. Cuestione lo que le dé la gana. A mí mismo cuestióneme. Bueno, todos los días me cuestiona, pero no al Dios de la gloria. Y ahí se mantuvo este hombre Enoc. Entonces, hermano, estos tiempos de pandemia, ¿para qué ha sido? Dios sabía qué tipo de fe tenía Enoc. Dios sabe qué tipo de fe tenemos ahorita. No sabemos cuándo vamos a abrir la iglesia, pero vamos a permanecer firmes en la fe. Vamos a permanecer firmes. La fe de Enoc, ¿sabe qué era, hermano? Mire, lo que a mí me dio vergüenza, hermano, cuando Dios me daba esa palabra. La fe de Enoc era coherente con lo que él hablaba, con lo que él actuaba. Pero algunas veces no es coherente, hermano. Muchas veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Si usted me lo pregunta, a mí esa palabra a mí me confronta. O sea, si usted piensa que esa palabra no es para usted, no se preocupe, es para mí. La fe de Enoc era coherente, hermano, con su proceder. O sea, nosotros hablamos, ¿verdad? Y decimos, mire, los corruptos de los políticos, y los señalamos. No, hermano. A lo mejor nosotros siempre hacemos corrupción, pero no en la medida que ellos lo hacen. Mire cómo le han robado al pueblo. Sí, a lo mejor nosotros le robamos a nuestro prójimo, pero son centavos, pero siempre es robo. A lo mejor nosotros criticamos al criminal, al asesino, pero muchas veces con nuestras intenciones, con nuestra lengua, con lo que tenemos en nuestro corazón, hermano, le estamos deseando un mal a nuestro prójimo. Estamos haciendo lo mismo que está haciendo el delincuente. No, hermano, es que algunas veces nosotros no pecamos porque simplemente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues va. Pero ¿qué si lo viéramos nosotros frente a la oportunidad? ¿Pero qué si lo viéramos nosotros frente a las situaciones que nosotros vemos todos los días? Ahora, esta palabra, hermano, la escribió el Espíritu, mis hermanos. Y nos habla de la fe de que tenía este hombre. Y que dice la palabra que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué fe más extraordinaria. O sea, Dios se sentía agradecido. A lo mejor había muchos contemporáneos, hermano, de Enoc, que aparentemente se veía que estaban bien. Pero Dios decía: yo sé lo que hay en tu vida, yo sé lo que hay en tu corazón. No, hermano, algunas veces nosotros como pastores nos hacemos los tontos, los ingenuos, hermano, porque Dios nos ha dado un corazón. Y hemos aprendido a confiar en el Señor y a que las cosas, hermano, fluyan o salgan por sí solas, mis hermanos. Pero nosotros mismos somos los primeros en cuestionarnos, hermano. Es de nuestro agrado el proceder. Lo que está en mi corazón, lo que está en mi mente, ¿es coherente con lo que Dios hace, con lo que Dios demuestra? Si Jesús mismo en la cruz del Calvario les dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Si aquel perdón del que habla, hermano,
aquel primer mártir que hubo de la iglesia, aquel diácono llamado Esteban, que mientras lo estaban apedreando, hermano, estaba perdonando a los que lo estaban mandando. Es que ahí es donde se ve realmente de qué calibre estamos hechos. No, hermano, Dios, hay muchas cosas que Dios permite en nuestra vida para ver de qué material hemos sido fabricados, de qué estamos hechos. Pero mientras no nos toca nuestra comodidad, hermano, no, nosotros somos buenos cristianos, somos buenos creyentes. No, yo le soy fiel a mi esposa, ¿verdad? No, yo le soy fiel a mi esposo. No, yo nunca he robado en la empresa. Sí, es que no ha tenido la oportunidad, a lo mejor, pues vaya. Pero es dándole la oportunidad, ahí se va a ver qué calibre de fe somos. No por la teología que tengamos, no por el conocimiento que tengamos, sino por la fe, por la certeza, por la confianza, por el temor que le tenemos al Dios de la gloria, hermano. El poder decir: yo no le quiero fallar a mi Señor, yo no quiero ofender a mi Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. O sea, Dios recalcando, la fe de este hombre fue una fe que me agradó. Era tal la fe de Enoc, que vivió su vida, hermano, los años que tuvo, agradando a Dios. O sea, era un buen vecino, era un buen compañero de trabajo, era un excelente un excelente empleado, era un excelente familiar. Hermano, su vida reflejaba, era evidente delante de los hombres, pero era más evidente delante de Dios. Pero sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Sí, dice, puede hacer muchas cosas, pero conozco tu fe. Es que en medio tienen que pincharnos algunas cositas, hermano. En medio tiene que haber una pequeña oportunidad, y hermano, y sacamos el verdadero rostro que tenemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está hablando de hombres, hermano, que permanecieron firmes en la fe, en el Dios en el cual creían. Y no retrocedieron, hermano. No renunciaron a los principios de esa fe. O sea, hermanos, si estos tiempos de pandemia, a lo mejor Dios para eso lo ha permitido, hermano. Es que si Dios no hubiera permitido, usted y yo estuviéramos con las iglesias cerradas. Dios hubiera permitido un coronavirus, hermano, aun cuando el hombre haya sido el que lo haya fabricado. Dios hubiera permitido todo eso. A lo mejor no, hermano. Es que vemos nosotros, queremos ver un montón de cosas, encontrarle un montón de explicaciones. No busquemos mayores explicaciones, hermano. Estos momentos es para ver de qué calibre de fe somos. Si somos capaces de permanecer firmes, porque estos hombres permanecieron firmes y no retrocedieron. Si somos capaces de retroceder o de seguir adelante. Es que sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que este hombre, hermano, vivió todos los días confiando en la promesa de Dios, teniendo la plena confianza que Dios iba a cumplir lo prometido. Aún así se viera un panorama diferente, distinto. Aún se vea, hermano, que la cosa no se veía nada bueno. Pero este hombre, hermano, vivía, este hombre confiando delante del Señor, esperando lo prometido. O sea, uno entre miles o millones, uno tan solo, hermano. Uno viviendo en medio de la corrupción, en medio de todo lo que nos absorbe. Pero uno. Es que ese uno es el que nosotros debemos ser, hermano. Y Dios testificaba de este hombre. O sea, este hombre a lo mejor no era ni popular, hermano. Nosotros anhelamos ser populares, ¿verdad? Mire, mis hermanos, hemos empezado a subir fotos. Les voy a explicar por qué. Porque ¿de qué podemos jactarnos, hermano? A testificar de lo que Dios hace en medio de la pandemia, proveyendo víveres, hermano, en medio de una situación tan difícil en la cual vivimos. 5 meses cerrada la iglesia. Yo solo le pedí al Señor 3 cosas nada más. 3 cosas le pedí al Señor. El día que falten una de esas 3 cosas, hasta ahí voy a llegar. 1, que me dé vida. 2, que me dé salud. Y 3, que me dé provisión.
Si un día el Señor me lleva a su presencia, bueno, para empezar, si ya lo he dicho varias veces, si detrás de Elías, ¿qué calibre de hombre no era Elías, hermano? Habían miles que no habían puesto sus rodillas, no habían doblado sus rodillas delante de Baal. O sea que cualquiera puede decir, mire, sustituir a Elías es otra cosa. No, Dios le dijo, no, ya tengo varios miles más, ya tengo el que te va a sustituir. Y viene ahí, nace el profeta de fuego, Eliseo, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos Eliseos Dios no tendrá detrás de mí? Y el mejor diga, mira, si por Elías tenía miles, por vos tengo millones que están atrás. No, nosotros no nos preocupamos, nosotros nos abatimos y si el día de mañana falto, ¿y quién me va a sustituir? Si es que la obra es del Señor, hermano. Y si usted le tiene fe al Señor y anda rectamente, usted es lo menos que le tiene que preocupar. Pero como procedemos mal, pero como somos parte del mismo sistema, nos acusa, nos acosa, hermano. Pero este hombre no tenía ni la más mínima preocupación, hermano. Entonces, mis hermanos, le pidió al Señor esas tres cosas: vida, salud y provisión. El día de mañana, si ya no hay provisión, puede venir alguien: pastor, tengo hambre. Pues mire, no tengo. Pero mientras el Señor me dé vida, me dé salud y me dé la provisión, hermanos. Hermanos, saben de que, y nuestra hermana Crisia de Marroquín es testiga. El viernes a las 11:30 de la mañana, o jueves, no recuerdo, viernes o jueves. Viernes fue. Habíamos hecho, hermano, en la semana más de 300 paquetes de víveres. 11:30 de la mañana. Se terminó. Y apenas empieza el día. Bueno, me quedé en la parte de arriba, en mi oficina, y vive Jehová. No crea que cómodo. Bueno, ya estuvo. No, me quedé incómodo. Y quiero serle honesto, tengo corazón de pastor. O sea, no, hermano, hay muchos que a lo mejor me quedé incómodo. ¿Qué va a pasar con la gente que venga? ¿Qué va a pasar con aquellos que a lo mejor tengan hambre y van a venir 11:30 de la mañana? ¿Qué va a pasar? Y hermano, se terminó la provisión y no vino nadie. Qué casualidad, ¿verdad? El sábado, hermano, temprano, al supermercado donde voy, donde me dan precio de mayorista, el Señor me dio una provisión ahí. Y pasé comprando víveres, cositas. Yo que entro a la iglesia, ya no había nada. Y al rato ya habían 4 o 6 familias esperando ahí. Entonces, hermano, para mí esas tres cosas son básicas: vida, salud y la provisión. Así de sencillo. Hermano, yo le he creído al Señor, pero el día de mañana, hermano, hay vida pero no hay salud y no hay provisión. ¿De qué calibre es nuestra fe? ¿Vamos a seguir creyéndole al Señor? Mi hermano, yo sé que nuestra fe se ha visto afectada, hermano, pero sé, mis hermanos, en quién está nuestra fe, y sé que algo glorioso Dios está haciendo. Oiga bien, algo glorioso Dios está haciendo. Es que los que no nos hemos levantado somos nosotros, hermano, o nos hemos enrolado en las mismas situaciones de la vida. Pero estos hombres, hermano, o sea, si a usted y a mí nos hubiera tocado vivir en los momentos, en los tiempos de Enoc, ¿usted cree que eran mejores momentos que los que nosotros vivimos? Si parte de los de su generación, hermano, fue Noé. Si Dios tomó la decisión de poder exterminar, de poder raer de la tierra, hermano, todo lo que Él había creado, ¿se le imagina qué tipo de sociedad fue la que le tocó vivir a Enoc? ¿Qué haría usted solo en medio de toda la sociedad? Usted solo. Mire, yo creo que a lo mejor estoy equivocado, quizás
Es que no es posible que todos piensen diferente y yo sea el único. Pude haber pensado en Enoc. No, hermano, tenía una fe tan firme que no había nada ni nadie que lo hiciera mover de ahí. Pero algunas veces nosotros tenemos que negociar nuestra fe porque no encajamos. Algo tengo que hacer. No, hermano, este hombre no fue negociable en su fe. En estos tiempos de pandemia donde se puede apreciar el calibre de nuestra fe, yo le invito para que se meta con su Señor, para que permanezca firme en la fe, para que si usted ha perdido la fe, sepa y téngalo por seguro que hubieron hombres, hermanos y mujeres que vivieron tiempos mucho más difíciles, pero permanecieron firmes en la fe. En medio de donde no hay esperanza, hay una palabra de fe. Hay una palabra de fe, porque nuestra fe no radica en nuestra fuerza. Nuestra fe no radica en lo que yo tengo en mi propia justicia. Mi fe radica en el Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria no me va a fallar. Así que quítese el polvo, levántese y camine. Y créale a su Señor. Levántese y abrace nuevamente la esperanza en su Señor. Así es que empecemos nuevamente, mis hermanos. Señor, había perdido la fe, pero si estos hombres no perdieron la fe en circunstancias más difíciles, porque yo la voy a perder, Señor. Hermano, habemos muchos que pensamos igual, que adoramos al mismo Dios, que estamos, hermanos, en comunicación. Habemos con algunos que hemos tenido mayor comunicación ahora que cuando no había pandemia. Enoc no tuvo ese privilegio, mis hermanos. Enoc tuvo, hermanos, la plena convicción que lo que Dios había prometido lo iba a hacer. No, es que Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Enoc, estás loco. No, Él lo va a hacer. Mis hermanos, ¿cuál sería la diferencia entre la fe de Abel, la fe de Enoc y la fe del otro hombre que nos habla el versículo 7, la fe de Noé? Abel, hermano, dice la Biblia que era un hombre justo. Enoc, un hombre que caminó con Dios. Y Noé, hermano, un hombre que fue tal calibre de fe que le creyó a Dios en que este haría algo cual no había ningún precedente. Noé le creyó a Dios, hermano. Se necesitaba una fe extraordinaria, hermano. Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No había ningún precedente, no había ningún antecedente, hermano. ¿A quién se le iba a ocurrir hacer un arca, hermano, en el patio de su casa? Donde a lo mejor no pasaba ni el río cerca, hermano, donde no había ninguna fuente de agua a la vista. Se necesitaba una fe extraordinaria. O sea, aquella fe que le cree a Dios, aquella fe que en estos momentos le pido que usted y yo tengamos. Que aun cuando no veamos nada, aunque usted diga yo no veo nada claro, pastor, pues hermano, Noé no veía nada claro, pero le tuvo fe a Dios, creyó y permaneció firme. Y estos hombres, hermano, no les importó si en el camino iban a morir. Fue tal la fe, hermano. Fue tal la fe que tuvo este hombre como la fe que nosotros podemos tener. Que fue tal la fe que fue de bendición para su familia. Hermano, ¿cuándo había llovido? Si dice la palabra, el Génesis dice que las plantas, hermano, se humedecían con el rocío, con el vapor que subía de la tierra, mis hermanos. Imagínense qué glorioso no era eso. Entonces, es decir, va a llover de arriba hacia abajo, lo cual hasta parece contraproducente hoy en día. Va a caer agua. Va a empezar, las vertientes de agua van a salir. Hermano, algo que no se veía, pero fue el calibre de fe de este hombre, hermano. Una fe que, hermano, fíjese lo que dice la palabra. Vea, oiga bien, mis hermanos, y póngale atención a esa palabra. Una fe, hermano,
que dice la palabra del Señor. Mire, una fe que generó una comunicación fluida con Dios. O sea, en medio de que nadie le creía, en medio que era un loco haciendo un arca para que se salvase su familia, así dice la palabra. Hermano, generó tal comunicación con Dios, hermano, como nunca la había tenido. O sea, en medio de la locura, en medio de la burla, en medio de tantas cosas, en medio, hermano, de ser un loco, en medio de una sociedad corrupta, pecadora y tantas cosas, es cuando más comunión tenía Noé con Dios. O sea, en medio de la pandemia y de la situación en la cual nosotros vivimos, es cuando mejor comunión debemos de tener nosotros con el Señor. Así es que esta palabra, que sea una palabra que nos despierte en la fe, que sea una palabra en medio de la pandemia, en medio de la dificultad, es cuando mayor comunicación tengo con el Dios de la gloria. Es con el que hablaba Noé, hermano. Qué difícil se ha vuelto ahora a oír y obedecer a la voz de Dios. Hermano, este hombre escuchó, le creyó a Dios, inmediatamente se levantó. O sea, vas a hacer un arca. O sea, esa es la fe. La fe es aquella, hermano. Es que no es una fe que le andamos diciendo a la gente. Esa no es fe, hermano. Eso se llama arrogancia. Como hemos confundido en la arrogancia. Que el que no tiene fe, pues, ¿y para qué usa usted ese pañal ahí? Porque el que no tiene fe, pues, tengamos fe en Dios. No, hermano. Estos hombres no tuvieron esa fe. Estos hombres, hermanos, esa fe era palpable, era evidente. No lo decían, hermano. Ellos le creyeron al Señor. No, hermano, no confundamos la imprudencia con la fe, hermano. Ni la arrogancia con la fe. Esto ningún hombre dijo, yo soy alguien de fe, o yo tengo fe, ¿verdad? O yo voy a desafiar. No, hermano. Su proceder hablaba por ellos. Y Dios testificaba del calibre de fe que ellos tenían. Que Dios pueda, hermanos, hablar así de nuestra fe. Que Dios pueda, hermano, ayudarnos, que en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir es cuando mayor comunicación tengamos con el Señor. Así que, mis hermanos, que esa palabra de fe pueda ser para nuestras vidas, que pueda ser para nosotros, hermano, vida, salud, que podamos decir, Señor, hoy recupero mi comunicación contigo. No sé qué vas a hacer, Señor, pero estoy seguro que algo glorioso harás tú, Señor. ¿Qué está esperando usted en su hogar, en su trabajo, en su vecindario? Porque si Dios ha dado una palabra, créale a su Señor, porque Él hará algo glorioso en nuestras vidas. Pero esa fe vacila de vez en cuando, es parte del proceso, pero no vuelve atrás, pero no renuncia, sino que sigue adelante. Vamos a orar. Padre.